Un inmenso placer nuevamente estar con ustedes. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios aquí desde Iglesia Renacer en Sarapiquí, Finca 11. Pastor Juan Peña para servirles. Bueno, una vez más con ustedes aquí para compartir la palabra de Dios. Encontramos una, diría yo, fascinante historia, pero también lamentable historia en la Biblia. Es una historia conmovedora. Es una historia que de pronto lo pone a uno a pensar de una manera en que de pronto necesitas a pensar en Dios, pensar en el pueblo de Dios, pensar en la gente, pensar en las familias, pensar hasta en las naciones. Este es el caso. En el libro de Jueces, para muchos tal vez esta historia sea muy conocida, pero para muchos de pronto la historia no es conocida. Así es que en Jueces capítulo 19, versículo 1, dice, en aquellos días, cuando no había, escuche bien, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la tierra más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Opa, qué historia, ¿no? Y se fue de él a casa de su padre. ¿Quién se fue? La concubina. A Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. 4 meses. Aproximadamente unos 120 días. Y se levantó su marido, o sea, el levita, ¿verdad? Y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, escuche bien, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, escuche bien, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre, o sea, el levita, no quiso para pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando allá junto a Jebús, el día había declinado mucho, o sea, ya era muy tarde, digamos que ya era noche. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos allá la noche.
Y su señor respondió, en otras palabras, el levita le dijo al criado, no iremos a ninguna ciudad, sino que pasaremos hasta Gabat. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabat o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabat, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabat. Y entrándose se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, que venía de trabajo del campo, al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabat. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín. ¿De dónde sois? Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para vuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, dijo el anciano, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba, y cuando ya cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, o sea, en otras palabras, ¿quién se levantó? El levita. Y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy
considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto es palabra de Dios. Muy bien. He tomado el tiempo para leer el capítulo 19 del libro de los Jueces. Cualquier persona sin entendimiento de las Escrituras, sin entendimiento bíblico, podrá pensar de diferentes formas, porque también los que tienen conocimiento de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, también tienen su pensamiento y saben y analizan qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está pasando en Gabat, qué está pasando en este pueblo de los benjaminitas, de la tribu de Benjamín. Es un pueblo de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué historia? Yo les dije al principio, es una historia conmovedora, es una historia que ahora si saliera en los periódicos, algo así, como seguramente lo sacarían en la portada y dirían, hombre sacerdote, porque levita es de la tribu de los levitas, de Leví, y es lo que el Señor escogió como sacerdotes. Entiéndase que en la Biblia no se prohíbe que un ministro de Dios, que un sacerdote tenga esposa. No se prohibía antes ni se prohíbe ahora. Hay ciertas recomendaciones, como diría el apóstol Pablo en algún momento. Es mejor para el hombre o para la mujer quedarse solo a fin de servir a Dios sin tener ningún problema o obstáculo para que pueda servir a Dios a tiempo completo, para que no tenga ningún atraso, diría, para que no tenga impedimentos. Pero bien, quiero volver al punto. Es una historia que nos puede, o sea, que amerita que pensemos, que analicemos qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel. O sea, qué está pasando en aquellas 12 tribus. ¿Qué está pasando? Ok, primero, el benjaminita, el sacerdote, ¿qué hace? Toma una mujer para sí, necesitaba una, y de seguro probablemente era la única, porque mira que le fue infiel a la mujer y se le fue por 4 meses, y parece luego de 4 meses que le hizo falta. Quizás si hubiera tenido más, quizás ahí hubiera pasado su pena y no la hubiera ido a buscar, pero solo estoy pensando, solo estoy analizando qué pudo haber pasado allá. Entonces, ¿qué dijo él? Oh, voy a ir por mi mujer. Diríamos ahora, en buenos términos cristianos, voy a ir por mi esposa, podría decir, ¿verdad? Pero ella fue por su pareja. Y como les digo, quiero pensar que era la única que tenía, porque pues no, probablemente si hubiera tal vez habido más, no lo hubiera hecho, pero solo es un pensamiento ahora. El punto relevante es que él va por ella y llega hablándole amorosamente. ¿Qué significa eso? Que probablemente le dijo, mira, vengo en son de paz, no, yo te perdono, probablemente quiero que sepas que te amo y que me has hecho mucha falta, que estos 4 meses han sido 4 meses que se me han hecho como 4 años, no sé, probablemente. Lo que dice la Biblia es que le habló de forma amorosa, o sea, una forma en que pudiera recibirle. De tal manera le habló el sacerdote, el benjaminita, le habló de tal manera que ella le hizo pasar a la casa, ¿verdad? Entonces, seguro dijo, bueno, ya estoy fuera de peligro, así es que si es así como me viene hablando, entonces pues voy a hacerlo pasar. Lo hizo pasar a la casa, y cuando se lo encuentra el suegro dentro de la casa, el suegro se alegra y estaba tan contento de verle, que también por otro lado un suegro tal vez asustado, porque en realidad una mujer que fuera infiel en aquel momento podía ser muerta. Sí, claro que sí, eso es la cultura, lo que se está viviendo en aquel momento, ¿verdad? Estamos hablando que esto es muchos años antes, siglos antes de Cristo. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? En este capítulo, ¿qué está sucediendo? Ok, estamos viendo la resolución de una infidelidad, de cómo el hombre quiere perdonar a su concubina, va y la busca y quiere traerla a casa. Bien, y vemos que cuál es el objetivo: regresar a casa y presentarse en la casa
presentarse en la casa de Jehová. O sea, él quiere probablemente ir a seguir sus rituales, seguir su trabajo como sacerdote, pero ¿qué sucede en el camino? Primero, el suegro comienza a retenerlo desde el tercer día, el cuarto día, el quinto día. El hombre decide irse, aunque el día hubiera declinado, pero le coge de noche, el camino seguramente era muy lejos, y entonces le coge ya la noche, y ahora hay que buscar un lugar donde acampar, un lugar donde pasar la noche. Y uno pensaría, Israel es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo que fue traído de Egipto, que fue liberado de la esclavitud, ¿no? Y que tienen un Dios, que conocen a Dios, que son temerosos de Dios. Pero ya vemos lo que sucede en la historia. Sucede que se quedan en esta ciudad de Gabat, que pertenece a la tribu de Benjamín. Y cuando están en la plaza, porque nadie les quiere dar posada, vea la condición de aquel pueblo, ¿verdad? Nadie quería dar posada, ellos eran desconocidos, llevaban 2 asnos, iba un criado, iba una joven, ¿verdad? Que era la concubina del sacerdote, pero nadie quiere darle. Y le voy a decir una cosa, un sacerdote era conocido, un benjamita era conocido, de cualquier lado era conocido por su forma de vestir, por su forma de actuar. ¿Por qué? Porque ellos habían sido apartados para servir a Dios. Bien, el punto es que lo ve un anciano, un viejo, dice acá la Biblia, lo ve de lejos y se acerca a él. Luego que se acerca a él, le dice: ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Y para dónde vas? Casi que solamente le hizo falta decirle: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tal estás? O sea, es una forma de a veces saludar cuando los jóvenes en la escuela o en el colegio a veces desarrollan ese tipo de saludo, o quizás lo hacían antes, tal vez ahora ya no, ahora solo dice: ¡hey, pura vida! ¿Qué? Ah. Pero la cosa importante es, ¿qué está sucediendo en este capítulo de Jueces? Una historia que ahora vamos a seguir explicando. Aunque ya te lo he leído, a veces es importante el poder explicar. El punto es que luego él pasa la noche ahí, pero al entrar a la casa sucede lo inesperado. Diga conmigo: lo inesperado. Sucede lo inesperado. En este tiempo están sucediendo muchas cosas inesperadas, pero están sucediendo y hay que hacerle frente y hay que seguir adelante. Pero el punto es que cuando en la noche ya ellos habían comido, ya se habían lavado los pies, ya habían comido sus asnos, todo, y estaban gozosos, pero escuchan, a la puerta hay alguien, está sonando la puerta, y eran los hombres de la ciudad, que le dicen al anciano: saca a ese hombre que está ahí dentro de tu casa, porque nosotros queremos conocerlo. En el hebreo, justamente como se lee en el libro de Jueces, en el original, es: saca a ese hombre para tener relaciones sexuales con él. Por eso el anciano en la casa dice: no, ustedes no pueden hacer eso, eso es una barbaridad, eso no puede ser, jamás, delante de Dios eso, jamás, eso es una aberración. Entonces él dice: no, yo prefiero darles mi hija que es virgen y hagan lo que quieran con ella, hagan lo que quieran, y también vamos a sacar la concubina, hagan lo que quieran con ellas, pero no vayan a tocar a este hombre. Y ellos dicen: no, así no, así no funciona. Y cuando querían arremeter, entonces el hombre, el benjaminita, saca a la concubina, se la saca afuera, y dice la Biblia, dice el Salmo, en Jueces, en el capítulo 19, dice que estuvieron con ella toda la noche, toda aquella multitud, de tal manera que cuando ya amanecía, o sea, la luz del sol los descubría, la dejaron ahí, y la mujer solo llegó a poder poner sus manos sobre el umbral de la puerta. Cuando el hombre se levanta y ve tal cosa, obviamente que no se va a quedar ahí, porque su vida corre peligro, todo corre en peligro. Y ojo, que el benjaminita dijo: vamos a pasar
donde los nuestros, al pueblo de Israel, de las tribus nuestras, de las familias nuestras, vea lo que está viviendo, vea lo que está pasando, vea el nivel de corrupción, vea el nivel de corrupción, vea el nivel de esa ciudad de pecado, de maldad de esos hombres, de ese pueblo. Vea el nivel de maldad de ese pueblo, lo que le hacen a aquella mujer. En aquel momento fue tremenda noticia y hoy sería tremenda noticia también. ¡Qué barbaridad! Ahora usted preguntará, ¿qué hace el hombre con la mujer en la puerta tirada? El hombre la toma, la pone en su asno y se la lleva a casa. Pero seguramente la dignidad de aquel hombre había sido destrozada, el enojo de aquel hombre estaba tan, ¿verdad?, tan desmedido. Y aquí yo creo que Dios interviene, porque es una mujer que prácticamente lo único que les hizo falta a esos hombres fue haberla matado, y casi que hubiera sido mucho mejor, aunque no estamos diciendo que hagan esto, que hagan lo otro, sino de hacerle tanta barbaridad, ¿verdad?, que haya sufrido tanto. Ahora, lo que yo quiero mostrar aquí a ustedes es lo que va a hacer el hombre y lo que va a hacer Dios. Porque ante tal barbaridad, Dios nunca se quedaría de brazos cruzados. O sea, nunca Dios se queda de brazos cruzados cuando se violentan los derechos de una mujer. Yo espero que usted que me está escuchando, varón o mujer, joven o niño, nunca Dios cierra los ojos, nunca, a la maldad del ser humano, ya sea que sea dentro de su pueblo o fuera de su pueblo, pero Él nunca cerrará los ojos a tal maldad. Así es que aquel hombre se llevó a su mujer. Cuando llegó a su casa, no sabemos si ya estaba muerta. Probablemente, diría yo, que para que un hombre hiciera tal barbaridad, probablemente ya estaba muerta cuando llegó a su casa, cuando la llevó a su casa. Y el hombre agarró un cuchillo y la partió en 12 partes por su hueso. Obviamente, hablar de esto, yo no he escuchado por muchos años, no he escuchado, o por mucho tiempo, no he sido coincidente para escuchar una prédica sobre o exponer el capítulo 19, porque muchos quieren cerrar esa hoja, porque a la verdad, más ahora que se malinterpreta el mensaje, la palabra de Dios, porque solo leen pequeñas partecitas, pequeñas porciones bíblicas, un versículo, los que les conviene. No, no, hay un capítulo, y yo le quiero recomendar hoy que lea el capítulo que sigue, el capítulo 20, para que se dé cuenta lo que Dios hace, cómo el Señor nos cierra los ojos ante tal barbaridad que aquellos hombres en Gabat de Benjamín hicieron a aquella mujer aquella noche, en que el benjaminita, el sacerdote, tiene que sacarla y luego el día siguiente tomarla en su asno y llevarla a casa. Como le digo una vez más, es probable que ella ya había muerto para que el hombre hiciera tal cosa y no buscara recuperarla, cuidarla. Entonces la parte en 12 pedazos. Imagínese usted ahí en el periódico, imagínese qué barbaridad. O sea, qué país, qué nación, qué pueblo cerraría los ojos a una barbaridad de esa. Sin lugar a dudas se pediría justicia sobre la persona, sobre las personas o sobre todo un pueblo que haya cometido tan semejante injusticia. Ahora, toma las 12 partes y toma a 12 mensajeros, o quizás 6 mensajeros. El asunto es que lo manda por las 12 tribus de Israel, por todas las ciudades, por todos los pueblos. Mandó una parte, una porción del cuerpo de esa mujer. 12 partes. Y cuando lo ven los pueblos, ellos preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que suceda esto? Nunca antes se ha visto esto. Jamás se ha visto esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra nación? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro pueblo? Y hoy en día, diríamos también, estamos viendo cosas tan terribles, como por ejemplo, alguien podría decir, pero qué barbaridad lo que está en la Biblia. Pero por favor, yo le digo a usted, qué barbaridad lo que también
nuestros gobiernos están aprobando el aborto, por ejemplo. El aborto en las diferentes naciones, en los diferentes países, están aprobando y han aprobado el aborto. Y no es matar a un ser vivo, es lo mismo. Varón o mujer, no sabemos quién es el que viene, si es un varón o es una mujer. No lo sabemos en el estado biológico, que podemos saber si es varón o es mujer. Pero lo matan, o sea, están dando permiso para hacer esto. Entonces, lo relevante de esta historia que ha sucedido acá es lo que Dios hará. Y yo le pido a usted que antes de malpensar sobre las escrituras, si no es un cristiano, si él no es una cristiana bíblica o bíblico, piense antes de cualquier otra cosa, leer el capítulo 20 del libro de Jueces, para que usted sepa qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios, cómo responde a tan semejante brutalidad de aquel pueblo, de aquella nación, de aquella comunidad. Y yo podría leerle un poquito, nada más, y lo dejo para que usted siga el resto. Dice en el capítulo 21, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Bérseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. O sea, se reunieron como un solo hombre para consultar a Jehová. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. El número de ellos era 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Vea usted la indignación de que hayan matado a aquella mujer. Hizo que se levantara toda una nación, 400,000 hombres que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, ¿verdad? El varón levita, el sacerdote, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabad de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabad, rodearon contra mí la casa por la noche, y con ideas de matarme a mí y a mi concubina, la humillaron de tal manera que murió. O sea, ve que interesante, no fue el levita quien la mató, el sacerdote levita, no. Creo que en algún momento dije el benjaminita, no. Benjaminitas son de Benjamín, que era de la tribu donde pertenecía Gabad, del pueblo. Gabad estaba dentro de la tribu de Benjamín. Pero el levita, entonces, es el sacerdote. Entonces él dice en el 24, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabad de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabad, rodearon contra mí la casa por la noche con ideas de matarme y a mi concubina, la humillaron de tal manera que murió. Yo le dije, no creo que la haya matado, sino era que ya había muerto, y entonces él quiso hacer justicia por su mujer que habían matado, y fue una forma quizás muy drástica de enviar noticia, pero el objetivo dio resultado, porque hizo que se reunieran 400,000 hombres empuñando espada para vengar a su mujer. Entonces vea la interpretación y entienda lo que está sucediendo ahora, pero todavía falta que algo va a hacer Dios para remediar lo que aquel pueblo hizo contra aquella mujer. Escuche bien, y ahora viene: entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad, crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, da aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabad. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel,
y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabat de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabat, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabat para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabat, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos de todos aquellos. Gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Al estar en el versículo 18 del capítulo 20, yo quiero terminar y lo que he hecho es leer la historia y los 2 capítulos casi, y para muchos de ustedes va a ser algo satisfactorio que yo termine con esto ahora, o quizás quisiera saber lo que Dios hizo, y voy a llegar a ese punto y terminar para que sepa solo lo que Dios hizo. Para terminar ahora le haré una conclusión rápida. Pero luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabat, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabat. Saliendo entonces de Gabat, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Paro aquí. Versículo 21 del capítulo 20. Aquí me detengo ya. Y esto es lo que Dios hace. Y concluyo. Quiero que sepa esto. Quiero concluir de esta manera. La historia empieza con un levita que toma una mujer para sí, para que le acompañe. La mujer le es infiel. Luego la mujer huye, se va para la casa de su padre y se va por 4 meses. Está allá y el levita, el sacerdote, decide ir a traerla. El padre interviene reteniendo al levita, porque quizás diría yo que como padre estaba un tanto asustado. ¿Qué podría llegar a ser el levita? Por el pecado de adulterio, probablemente se llamaría la infidelidad que había cometido la mujer. Sin embargo, el levita solo quería traerla consigo, para ella, para él. Y cuando se trasladaban a su ciudad, al lugar donde ellos vivían, debieron quedarse por el camino que era muy lejos, en la ciudad de Gabat. La ciudad de Gabat es el pueblo que está dentro de la tribu de los benjaminitas, son de los de Benjamín. La tribu donde el Señor años después toma un rey que se llama Saúl, los de Benjamín. Pero en este momento, los de Benjamín, que habían unos 700 hombres en esa ciudad,
hombres diestros, hombres guerreros, que según la descripción dice que podían coger una piedra, ponerla en una onda, como David, ¿se acuerdan? Darle vuelta, lanzarla y darle a un cabello. En realidad eso es una exageración, diría alguien, pero lo que quiere decir es que tenían tanto pulso que donde decían que iban a poner esa piedra, ahí la ponían. Entonces eran muy hábiles guerreros y quizás cazadores. Pero en este momento se reúnen 400,000 hombres que empuñan espada de todo el resto de las 11 tribus de Israel, porque eran 12 y ahora son 11 contra una. Ellos piensan que están haciendo justicia para reivindicar reivindicar al pueblo, haciendo justicia por la mujer que ha sido muerta, violentada por aquel pueblo de Galaad. Ellos piensan en su propio juicio. Ellos dicen, no, vamos a matar a estos hombres, vamos a eliminarlos. Pero entonces la tribu de Benjamín les hace frente y ellos preguntan, Señor, ¿quién de las 11 tribus ha de subir primero para pelear contra Benjamín? Porque no iban a ir 400 contra 26,000, o sea, no tenía sentido, o sea, no había ninguna comparación ¿verdad? De resistencia. Pero el Señor dijo que sea Judá. ¿Y cuántos murieron ese día? Los de Benjamín, los malvados, los que cometieron el agravio, todavía mataron a 25,000 de Judá. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no fue así. Lo que está quedando aquí, y yo espero que el Espíritu Santo le hable aún más a usted en esta historia tan tenebrosa, tan terrible, que me atreví a publicarla. Pero es que está en la Biblia, en todas las Biblias está, en todas, no importa de qué denominación o religión sea usted, ahí está en Jueces 19, capítulo 19 y capítulo 20. Entonces, para mí lo que está mostrando allá, lo que me dice la Escritura es que Dios no está contento ni con la maldad que hizo Gabat, el pueblo, donde habían aquellos 700 hombres en la tribu de Benjamín, ni tampoco cómo están pensando resolver el problema el resto del pueblo de Israel. Ojo, esto nos deja una gran lección, y es que usted y yo reflexionemos que cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una situación, ya sea de un pueblo, de una persona, de una familia o aún de un gobierno, debemos primero pedir a Dios que Él sea quien juzgue nuestra causa. Esa es una. Y si el Señor dice, no, ustedes serán mi mano para juzgar la causa, entonces así será, pero hasta que Dios lo determine. No porque uno se le calienta la cabeza y dice, no, yo lo voy a determinar de esta manera. Así es que la próxima vez que usted vaya a accionar en defensa propia o de cualquier otra manera, recuerde, la palabra del Señor dice, mía es la venganza. Pero Él juzgará y juzgará con justicia. Así es que con esto le estaba diciendo a toda la nación, ustedes no son mejores que los benjaminitas. No son mejores que la tribu de Benjamín. Ustedes también son tan malos como ellos. Y por eso ahora viene la justicia de Dios. Y no solamente ahora se sienten lastimados, heridos toda aquella nación. 25,000 en un solo día mueren de la tribu de Judá. Dioss resuelve esto. Al final, usted termine de leer el capítulo 20 y 21. Yo le he dejado en el versículo 21, pero usted termine de leerlo porque va a terminar ahí en el versículo 48 y todavía sigue la historia en el capítulo 21, que ya no le voy a leer más, ya está bien por esta vez. Pero lo que le quiero decir es, nunca interpretes la Biblia por un solo capítulo, menos por un solo versículo. La Biblia se interpreta a sí misma, toda es la Biblia, toda es la Biblia, toda es la Biblia, no importa si tiene pasta negra o pasta café o amarilla o roja, toda es la Biblia. Así es que si tú tomas solo una parte, podrías quedarte pensando mal. ¿Dios qué hizo con esto? La muerte de aquella mujer ya está vengada. 25,000 hombres. Y queda demostrado que aquel pueblo no era tampoco mejor que los benjaminitas. Todos se habían corrompido. No había rey en aquel momento. Y los jueces que estaban ahí ya no les hacían caso. Ya no hacían caso. Por eso es que luego el Señor levanta ¿a quién? Después de todo esto, recuerde que viene Samuel, levanta a un sacerdote, a Samuel,
para que sea quien juzgue, sea quien ministre al pueblo. Y después de Samuel, obviamente que viene del profeta Samuel, viene el rey Saúl, porque el pueblo se había desenfrenado. Parece como hoy en día algunos pueblos, algunas familias, algunas naciones que se han desenfrenado. Pero déjeme terminar con esto. Nunca Dios cierra los ojos a la injusticia, ya sea a mujer, ya sea a hombre, sea joven o sea niño. Nunca Dios cierra sus ojos a la injusticia, porque el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios Padre, que se manifestó en esta tierra por su Hijo Jesucristo, se dio a conocer por su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Él nos guía a toda verdad, pero nos hace entender también que Él es justo, Él es amor, pero también juzga con mano fuerte, con mano severa, a aquellos que se desenfrenan en su maldad. Así es que el consejo de hoy para usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, familia, joven, niño, donde quiera que me estés escuchando, ahora recuerda, Dios es justo, Dios es amor y nunca cerrará los ojos a la injusticia. Puedes confiar en Él, podemos confiar en Él, que Él hará justicia por nosotros. Y no importa, no hay pueblo grande ni pequeño, ni hombre grande ni pequeño. Para Dios todos somos iguales y Él juzgará con mano dura a aquellos que arremeten contra lo que menos pueden, contra los humildes, con los que menos fuerzas tienen, con aquellos que no se pueden defender. Tenemos un Dios que nos defiende. Eso es lo más importante para entender. Espero que estas palabras lleguen a tu corazón y que esta historia tan impresionante que te dejo como tarea, diría, termina de leer el capítulo 20 y 21 de Jueces y verás cómo termina la historia. Todo fue muy trágico, pero tenemos a un Dios que nos guarda, nos cuida. Y hoy por medio de Jesucristo nos ha demostrado su gran amor. Ya el Señor no actúa como tal en este tiempo como lo hizo en aquel momento, porque hoy por hoy tenemos mucha legislación, muchas leyes, gracias a Dios, que nos pueden proteger. Podemos ir a la corte, podemos ir a todos los medios posibles, y de esta manera también Dios se ha hecho de la justicia, de hombres y mujeres que gobiernan la justicia, las leyes, que también tendrán que dar cuenta a Dios. Así que de esta manera te bendigo en el nombre de Jesucristo y déjame que termine con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada varón y a cada mujer que me ha escuchado hoy y que puede sentir, pensar, determinar, interpretar que tú eres un Dios justo y que nunca cerrará los ojos a la injusticia de ningún ser humano, sea hombre o mujer, sea familia, pueblo, joven o niño. No cerrarás los ojos a la injusticia. Tú estás ahí para cuidarnos, para defendernos y para protegernos. La vida de aquella mujer costó muchas vidas en aquel pueblo. Fue juzgada la maldad que hicieron a aquella mujer. Y hoy también yo digo, serán juzgados aquellos hombres que agreden sus mujeres o que agreden a una mujer. Pero también serán juzgados aquellas mujeres que agreden a hombres que no pueden defenderse o que quizás no quieren defenderse. Señor, seas tú poniendo tu justicia en medio de todo tu pueblo y en medio de nuestra nación. Te amamos, Señor, y te bendecimos y declaramos que tú eres Rey y Dios en los cielos y eres Rey y Dios y Señor nuestro aquí en la tierra. Así que declaramos que tu voluntad se cumple en nuestras vidas y en todos los que están escuchando hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.